primera instancia tenemos la presencia de Rafael Loret de Mola, escritor, periodista mexicano. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. También abogado, también cronista de la vida política y económica y social de nuestro país, comentarista de radio, ha participado en la política mexicana, se ha especializado en el análisis de la misma mediante publicación de artículos y libros, tiene muchos títulos y a nosotros nos da muchísimo gusto poder recibirlo en este espacio de contextos para hablar de estos 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que viene para el país. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Es un gusto saludar y tenerle aquí con el público de la comarca lagunera y con nosotros en Contextos. Arturo González y una servidora Marcela Pámanel, les saludamos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, mis amigos de la Laguna? Qué bueno que tengo oportunidad de conversar con ustedes. No, para nosotros es un gusto. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es el recuento que se hace de estos 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que es muy interesante que tú ves al gobierno de López Obrador como que ya cumplió 4 años, porque así es. Porque recordamos que después de su triunfo electoral, al martes siguiente, la victoria fue el domingo 1 de julio, y el martes 3 ya estaba recorriendo el Palacio Nacional junto con Peña Nieto, el intocable. Es curioso, ha centrado toda su furia contra el pasado en un solo expresidente, Calderón, que por supuesto tiene muchos pecados cometidos, entre ellos pues el de haber mantenido a Genaro García Luna, que es la obsesión de López Obrador. Y se olvida, por ejemplo, el señor López Obrador, que por los mismos cargos fue denunciado y encarcelado y luego extraditado el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue secretario de la Defensa con Peña Nieto, precisamente. Esto nos habla de la incongruencia del personaje. Pues ha sido una larga noche para México, una muy larga noche para México, a pesar de que pues ya vamos en el mes número 48, ya nomás le quedan 22, pero son 22 meses en los que puede seguir haciendo mucho daño este personaje. Yo más bien, para hablar de lo realizado por López Obrador, haría lo que se dice un recuento de daños, porque lo que ha ocurrido es un permanente daño a la nación, no solo por sus obras faraónicas, que no han tenido ningún éxito. Resulta que ya el aeropuerto de Toluca, rehabilitado, tiene más vuelos que el aeropuerto Felipe Ángeles, es nada más para citarlos en una obra de las que inauguró el 21 de marzo de este año el señor López Obrador, diciendo que era un día histórico para México. Y apenas hace unos días inauguró la refinería de Dos Bocas, precisamente el 1 de julio, para indicar con ello aquella hazaña poderosa de haber ganado con 30 millones de votos la presidencia de la República. Es un personaje que para mí ya no está bien de sus facultades mentales. Lo digo abiertamente porque es un hombre que dice que va a solicitarle a Joe Biden que libere a Julian Assange, y que si no va a comenzar una campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad. No está bien de sus cabales. Y no está bien porque no tiene autoridad moral para exigir que se respete la libertad de expresión en los Estados Unidos, cuando él no ha sido capaz de respetar la libertad de expresión en nuestro país. 60 asesinatos de periodistas, injurias permanentes a todos los que ejercemos la profesión periodística y no concordamos con su proyecto de nación. Bueno, si es que hay algún proyecto. El periodismo en esta época ha entrado al nivel de Lord Molécula y el Lord de los montajes, que es Jesús Ramírez Cuevas. A ese nivel hemos llegado. A Lord Molécula, Lord Pirata, Lady Go, Congo. Bueno, y francamente, pues los periodistas de veras no nos sentimos identificados con ese grupo de aduladores que van en las mañaneras a tratar de que el presidente responda a las preguntas que previamente ya estableció el propio equipo de gobierno
del presidente de la República. Ajá. Rafael, lo que me llama la atención es que el propio presidente ha dicho que ya cumplió 99 de los 100 compromisos que adquirió, que solamente le falta uno, y ese uno tiene que ver con resolver el caso de Ayotzinapa. Y en la inauguración de Dos Bocas hay por ahí un meme circulando donde se ve nada más la fachada de un edificio y decía, esto es lo que inaugura el gobierno federal, fachadas de obras que no están ni concluidas ni tampoco operativamente hablando dispuestas para cumplir con su objetivo. ¿Cuál es la opinión que le merece? Mira, esto es muy grave. En primer lugar, hecho de que ha cumplido 99 de 100 promesas, pues estaría bien que nos dijera cuáles son esas 99. Si se trata de las universidades del bienestar, por ejemplo, te das cuenta de que ha ocupado sitios que estaban abandonados, le ha dado un retoque, y hay universidades, sí, pero abandonadas. Aquí donde vivo yo, muy cerca, en Chaltocan, ahí, por ejemplo, inauguró una universidad del bienestar que se llama Benito Juárez. Antes era la Universidad Benito Juárez, dejó de operar, y entonces le dieron una manita de gato y la inauguró como una universidad de bienestar Benito Juárez. Ese es el tipo de cosas. No, otra cosa que ha inaugurado muchísimo y que no le tenemos en cuenta son cuarteles para la Guardia Nacional. Ha inaugurado cuarteles por todo el país, y además cada vez que viaja fuera de México, de la Ciudad de México, se encuentra con los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en sus respectivos cuarteles. Allí acostumbra a dar sus mañaneras, incluso, o sus discursos. Ya no, y en estas inauguraciones, pues digamos, apoteósicas, que revelan la ineficacia del gobierno. Inaugura una refinería sin que pueda refinar todavía un solo barril de petróleo. Esto es pasmoso. Además, lo más increíble de todo esto es que haya todavía un grupo de mexicanos muy amplio que sigue creyendo en él. Yo me encuentro de vez en cuando con algunos y les pregunto, bueno, ¿por qué creen en él? Porque nos ha ayudado. ¿En qué les ha ayudado? Pues nos ha ayudado en muchas cosas, pero no te dicen en qué. Si nos salimos de los famosos bonos bimestrales, que por cierto, ya se entregaban desde la época de Fox. Fox fue el primero en integrar estos bonos a la población de toda la República. Cierto es que Andrés Manuel, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, comenzó con esta política en la Ciudad de México. Pero hay que recordar que Fox tomó la idea y el propio López Obrador le reprochó que le estuviera robando la idea. Hay que hacer un poco de memoria para juzgar a este personaje, ¿no? Porque ya llegamos a un momento en el que se necesita un terapeuta urgentemente. Yo solicito que ya un terapeuta, bueno, le pagamos entre todos los mexicanos lo que quiera, pero que atienda al presidente. Rafael, una de las expectativas buenos días, que recibió o que tuvo al inicio de su administración López Obrador y que se generó entre quienes votaron por él, era que construyera en realidad un gobierno de izquierda. Sin embargo, después de 4 años no queda claro que esté así. Tiene algunos matices, pero otros parecen más profundamente conservadores, y también un poco quienes han ido nutriendo las filas de la cuarta transformación del López Obradorismo o de Morena, pues luego no tienen ninguna tradición de izquierda e incluso van en contrasentido esa misma izquierda. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Fíjate, Arturo, que esta es una pregunta muy interesante y que, entre otras cosas, pude responderme el día de ayer, precisamente. El día de ayer me reuní con un activista que ya tiene 25 años de activismo político y que es un hombre de ideas izquierdistas, pero radicales, diría yo, bueno, radicales en cuanto al pensamiento, no en cuanto a la acción, pero es un izquierdista nato. Y me platicó, precisamente acabo de subir el video respectivo a YouTube, y ahí él me platica cómo se fue deteriorando, se llama Domingo Meneses, cómo se fue deteriorando la relación de la verdadera izquierda con López Obrador, al que no consideran ya de izquierda, lo consideran un fascista.
No es lo mismo hablar de comunismo que de fascismo. Hay quienes señalan a López Obrador como comunista. No, él es más bien fascista. Es decir, es un individuo que desea que tenga devoción por su figura al estilo de Mussolini, de Franco, de Hitler o de Pinochet, por decir alguien más cercano. Él no era un hombre plegado a las dictaduras de derecha, al fascismo, no precisamente a las dictaduras de izquierda. En la izquierda ha habido dictadores pavorosos también. Lo que pasa es que él se ha arropado en la izquierda porque pretende o ha pretendido ser el líder de una Latinoamérica socialista, pero no le han hecho caso. El último de sus momentos cumbres fue cuando decidió alinearse con Cuba, Nicaragua y Venezuela para desistir de la invitación a ir a la Cumbre de las Américas. Y entonces esto lo plantea como un elemento más de la izquierda. Pero tiene toda la razón. La izquierda en México está profundamente dividida. Lo hemos visto en las declaraciones de ayer del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo hemos visto en la postura que ha adoptado quien fue quien le colocó la banda presidencial en el pecho, Porfirio Muñoz Ledo, que son elementos que, aunque provienen también del PRI, como el propio Andrés Manuel, son de izquierda, de verdadera izquierda, siempre lo han sido. No como el caso de Andrés Manuel, que se dice de izquierda, pero como un adjetivo más para que le den una posición con un modelo estratégico distinto al que ya había. Lo que pasa es que no ha roto con nadie. Va a ir a ver al señor Joe Biden en unos días, perdóname si me alargo por esta respuesta, va a ver a Joe Biden en unos días. ¿Y con quién va? ¿Va con los pobres de México? Porque dice que el gobierno de México es un gobierno para los pobres y de los pobres. No, va a ir con los empresarios que antes él señaló como parte de la mafia del poder. O sea, más contradicción que esta no existe. Y así podemos hablar de miles y miles de cosas, de fantasías. Bueno, hay alguien que te ha tenido la ocurrencia de ir contando las mentiras que ha propagado en sus mañaneras, y van como 60,000. Entonces, si esto no es suficiente para hacerle entender al pueblo de México que hemos estado engañados, bueno, los que no tienen información han estado engañados por este personaje que yo considero siniestro y que va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes de nuestro país. Ya quiero verlo el día 1 de octubre de 2024. Quiero verlo ese día. Rafael, dentro del balance de estos 4 años, algo positivo habrá, ¿no? O bueno, de plano no. No, claro. Es positivo, por ejemplo, que se atiende a los adultos mayores, no así a los niños. Hago esta diferencia. Es positivo que pues tenga una comunicación diaria con el pueblo de México. Lo malo es que esa comunicación se ha vuelto engañosa, frustrante, en algún momento se amarga. Ya no se acerca a la gente. Eso es algo muy diferente, muy importante, porque marca la diferencia de lo que pasaba en los primeros días, cuando se bañaba con el pueblo permanentemente. El manejo pésimo de la pandemia le ha hecho decir, por ejemplo, que va a elevar a la calidad de zar de la salud a López-Gatell. Zar. Es decir, ya estamos en una especie de aristocracia autoritaria. Esto es algo muy raro. Bueno, ¿y de qué más podemos decir lo positivo? Fíjate que yo me pongo a pensar muchas veces, oye, ¿qué será lo positivo? Bueno, pues las carreteras que está construyendo en la sierra de Culiacán para hacer un contacto directo con Parral en Chihuahua y que salgan directo a la frontera, pues resulta que los más beneficiados son los narcotraficantes. Entonces, lo bueno que hace, o que pareciera bueno, resulta terriblemente negativo. El hablar, por ejemplo, de esta estrategia de abrazos y no balazos, que es una burla en todo el mundo,
ha ocasionado que la violencia crezca de un modo pavoroso. Sí, está bien que hable de que no debe usarse la violencia contra la violencia. Esto parece una utopía mesiánica, pero la realidad es que no se puede convertir al crimen organizado si no es con la fuerza del Estado. Fíjate, una de las definiciones de Estado fallido insiste en que cuando el Estado no es capaz de conservar el monopolio de la violencia, es decir, lo que el Estado tenga la fuerza suficiente para asegurar la soberanía del país, entonces debe considerarse un Estado fallido. Y ya no tiene el monopolio de la violencia. Claro. Esto es grave. Bien, pues ha sido un gusto poder, aunque sea tan breve esta conversación, haber podido tener en los micrófonos de Contextos a Rafael Lórez de Mola. Y bueno, el compromiso es volvernos a reunir porque su voz siempre será bienvenida y, por supuesto, escuchada con atención. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Rafael Lórez de Mola, escritor, periodista mexicano, pues actor de esto que es el entramado político desde hace muchísimo tiempo. No lo hurta, lo hereda, ¿no? Desde su padre. Ha sido en la crítica, ¿no? Sí, y aparte corrosivo, en sus libros. Sí, claro. Sí, digo, fiel a su estilo. En ¿no? sus libros, la verdad es que no deja títere con cabeza. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos